Luis de Alba, el secreto que lo alejó de los escenarios. Caída o silencio forzado. Corre el telón de los años 80, las risas inundan los hogares, y en cada esquina de México se escucha un nombre que despierta carcajadas, admiración y envidia: Luis de Alba. El maestro del humor pícaro, el actor que transformó la comedia nacional, el genio detrás de personajes inolvidables como El Pirurris y Juan Camaney. Pero, detrás de ese traje colorido, de esos lentes oscuros y de la risa que contagiaba a todo un país, se escondía un hombre que estaba librando sus propias batallas. ¿Qué fue lo que realmente lo alejó de los reflectores? ¿Acaso fue una traición desde dentro de la industria, o fue él mismo quien eligió el silencio para proteger un secreto que aún hoy pocos se atreven a mencionar? Muchos aseguran que su retiro no fue voluntario. Que hubo presiones, que hubo amenazas, que alguien con más poder quería silenciarlo. Otros dicen que cayó en una profunda crisis personal, que la fama lo consumió y que detrás de escena, su vida era todo menos una comedia. Se rumora incluso que ciertos proyectos fueron saboteados, y que algunos compañeros del medio, con sonrisas hipócritas, le dieron la espalda cuando más los necesitaba. En este video, vamos a sumergirnos en el pasado y el presente de Luis de Alba. Revelaremos los rumores más oscuros, exploraremos las polémicas que intentaron borrar su legado, y descubriremos si de verdad hubo una mano invisible que quiso borrar al ícono del humor mexicano. ¿Fue víctima de una red de censura silenciosa? ¿Qué pasó con su salud, sus finanzas, sus relaciones? No olvides darle un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo de nuestras historias. Prepárate para una historia que no solo sacudirá tu nostalgia, sino también tus certezas. Porque lo que estás a punto de ver puede cambiar para siempre la forma en que recordamos al rey de la comedia nacional. Antes de ser una leyenda de la comedia, antes de las luces, los aplausos y los personajes que marcaron generaciones, Luis de Alba fue simplemente un niño. Un niño nacido el 7 de marzo de 1945 en Veracruz, en medio de una época dura, de calles de tierra, carencias económicas y un México que apenas empezaba a reconstruirse tras los ecos de la guerra y la pobreza. Dicen que desde pequeño ya se le notaba algo especial. Que imitaba a los adultos con una facilidad inquietante, que se paraba frente a los vecinos para contar chistes y que, con apenas 6 años, ya sabía cómo hacer reír, o cómo incomodar con sus ocurrencias. Su abuela solía decir que Luis era más actor que niño, que en su mirada había fuego, pero también una tristeza silenciosa. La vida no fue fácil. Creció entre mudanzas, limitaciones y un ambiente donde el arte no era prioridad. Muchos vecinos recuerdan haberlo visto vendiendo periódicos o dulces en la calle para ayudar en casa. A escondidas, se escapaba al cine local, donde se colaba por la puerta trasera para ver películas mexicanas y extranjeras. Fue ahí donde conoció a sus ídolos, Tintán, Cantinflas, Clavillazo, figuras que más tarde no solo lo inspirarían, sino que se convertirían en fantasmas que lo acompañarían en su carrera. A los 12 años, Luis tuvo una visión. Una especie de epifanía: voy a hacer reír al país entero, le dijo a su madre. Pero nadie le creyó. De hecho, hubo quienes se burlaron. La familia, atrapada en la lucha por sobrevivir, no podía imaginar que ese niño flaco y risueño sería algún día un referente del entretenimiento. Pero él, ya lo sabía, en su adolescencia, la vida le puso pruebas duras. Se enfrentó a la pérdida de seres queridos, a la discriminación por su forma de hablar y a la presión de dejar los sueños para buscar algo más estable. Sin embargo, fue en esa oscuridad donde encontró su fuerza. Empezó a actuar en pequeños escenarios, a meterse en el mundo del teatro popular y a probar suerte en lo que pudiera: radio, revistas y hasta doblaje. Y aquí es donde comienzan los rumores. Algunos aseguran que Luis de Alba fue descubierto en una cantina, donde improvisó un monólogo borracho frente a un productor de televisión. Otros dicen que su talento fue tan evidente que un importante comediante de la época intentó bloquearlo por celos. Lo cierto es que algo ocurrió en esos años que cambió su destino para siempre, algo que muchos aún prefieren no contar. Porque detrás de cada risa, había un pasado marcado por la lucha. Un niño que creció sin lujos, con una carcajada como escudo y una misión clara en la vida:
hacer historia, aunque para lograrlo tuviera que enfrentarse a una industria despiadada, a traiciones y a sus propios demonios. La historia de Luis de Alba no es solo la de un comediante brillante, sino la de un hombre que convirtió la adversidad en carcajadas y la crítica social en arte. Tras años de lucha en los márgenes del espectáculo, su momento llegó, y cuando llegó, fue como un terremoto en la comedia mexicana. Era la década de los 70. México vivía una transformación cultural, entre tensiones políticas, censura y cambios generacionales. Y justo en ese escenario cargado de contrastes, Luis de Alba rompió los esquemas con personajes que se convirtieron en espejo de la sociedad, exagerados, satíricos, provocadores, pero dolorosamente reales. Y así nació uno de los íconos más queridos, y polémicos, de la televisión, el Pirurris, ese joven fresa, elitista y ridículamente superficial que, sin saberlo, encarnó toda una crítica al clasismo mexicano. Con su voz chillona, su eterno suéter amarrado en los hombros y su yay, o sea, que oso, Luis de Alba no solo hizo reír, hizo pensar. Y eso a muchos no les gustó. Porque mientras el público lo amaba, había voces dentro del medio que murmuraban, se está metiendo con los de arriba, está cruzando líneas que no se tocan, alguien debería callarlo. Pero Luis no se detenía. Multiplicaba personajes, Juan Camaney, el galán de barrio que se creía irresistible, el ratón Crispín, Maciel, el indio Maclovio, una galería de figuras que retrataban con humor brutal las desigualdades, los estereotipos y los absurdos de la realidad nacional. Y por eso, su fama no fue gratuita, fue una revolución disfrazada de sketch. En ese momento, Luis de Alba estaba en todas partes. Televisión, cine, presentaciones en vivo. Era el alma de programas que rompían récords de audiencia y encabezaba giras con teatros llenos. Pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el ascenso meteórico también desata sombras. Algunos rumores señalan que ciertos directivos de Televisa intentaron moderar sus contenidos. Otros aseguran que algunos colegas, cegados por la envidia, intentaron boicotear sus contratos y sabotear sus proyectos. Incluso se habla de un supuesto veto no oficial que habría empezado a circular en los pasillos de la televisión mexicana, un castigo silencioso por atreverse a burlarse de lo intocable. Y mientras su rostro estaba en los hogares de millones, Luis comenzaba a sentirse solo. La fama trae aplausos, sí. Pero también trae traiciones, intereses ocultos y una presión insoportable. ¿Qué secretos se ocultaban tras el maquillaje y la risa? ¿Qué tuvo que sacrificar para seguir haciendo lo que amaba? Muchos aún se preguntan si fue precisamente durante este ascenso imparable cuando se plantaron las semillas de su caída. Pero lo que nadie puede negar es que Luis de Alba conquistó a un país entero con su verdad disfrazada de broma, y que su legado se consolidó no solo por su talento, sino por su valentía. Porque no cualquiera se atreve a hacer reír, cuando el precio es perderlo todo. Era una tarde como cualquiera, hasta que Luis de Alba, en una entrevista aparentemente ligera, rompió el silencio con palabras que dejaron helado a más de uno. Sentado frente a las cámaras, con los ojos más cansados pero aún brillantes, Luis no habló como comediante, habló como un sobreviviente. En ese momento, no era el Pirurris ni Juan Camaney, ni ninguno de los íconos que forjaron su leyenda. Era simplemente Luis, el hombre, el ser humano herido, el artista con décadas de batallas encima. Lo que empezó como una charla nostálgica sobre sus personajes, tomó un giro inesperado cuando, con voz entrecortada, lanzó una frase que paralizó al entrevistador: hubo cosas que me pasaron. Cosas que no puedo contar del todo. Si hablara, muchos temblarían. No fue mi salud lo que me alejó de los escenarios. La tensión en el estudio se podía cortar con una navaja. El periodista intentó insistir, pero Luis miró hacia un costado y se quedó en silencio. Un silencio cargado de historia, de traición, de nombres no dichos. ¿A qué se refería? ¿Estaba hablando de censura? ¿De presiones internas? ¿De un veto encubierto? Días después, fragmentos de esa entrevista comenzaron a circular por redes sociales y foros. Algunos afirmaban que Luis de Alba había sido víctima de una campaña orquestada por altos mandos de la televisión mexicana, debido a su contenido incómodo para las élites.
Otros aseguraban que se había negado a participar en ciertos negocios turbios, y que eso le costó su carrera. Incluso surgió una versión más oscura, que ciertos personajes del medio artístico, aliados con figuras políticas, lo habrían empujado lentamente al olvido para proteger sus propios intereses. Luis sabía demasiado, decían. Y nunca quiso prestarse al juego. Durante esa misma entrevista, también habló de su salud, pero lo hizo de forma enigmática. Sí, me enfermé, pero no fue lo que me derrumbó. Fue el corazón, el alma. Fue darme cuenta de quienes estaban conmigo por amor y quienes solo estaban mientras brillaban las cámaras. Ese día, el público no vio solo a un artista de comedia. Vio a un hombre que, tras décadas de hacer reír, finalmente se permitía llorar por dentro. Y entonces la gran pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué secreto guarda Luis de Alba, que aún no se atreve a revelar del todo? ¿Por qué esa frase, muchos temblarían, suena más a advertencia que a nostalgia? Desde aquella entrevista, su figura cambió. Ya no era solo el comediante retirado. Era el símbolo de una verdad oculta, de una historia que sigue sin contarse por completo. Y aunque muchos han intentado obtener más detalles, Luis ha decidido guardar ese último acto para sí mismo. Tal vez por miedo. Tal vez por respeto. O tal vez, porque aún no ha llegado el momento de contar toda la verdad. Durante décadas, Luis de Alba fue sinónimo de alegría, de irreverencia, de crítica disfrazada de carcajada. Estaba en todas partes: televisión, cine, espectáculos en vivo, radio. Era uno de los rostros más reconocibles de la cultura popular mexicana. Y luego, desapareció. No hubo una despedida formal. No hubo un adiós frente a cámaras. Simplemente, un día dejó de estar. Y así nació el misterio. ¿Dónde estaba Luis de Alba? ¿Por qué ya no aparecía en los programas de televisión que ayudó a construir? ¿Quién tomó la decisión de borrarlo del mapa artístico nacional? Algunos medios señalaron problemas de salud. Se habló de cirugías, de un accidente que lo habría dejado fuera de combate. Y sí, Luis enfrentó episodios graves, incluido un accidente que comprometió su movilidad. Pero él mismo lo aclaró tiempo después: eso no me retiró. Yo estaba listo para seguir. Pero hubo cosas que no estaban en mis manos. Otras versiones fueron más siniestras. En círculos cerrados de la industria del entretenimiento se comenzó a hablar de un congelamiento intencional. Una decisión silenciosa, pero poderosa, para mantenerlo lejos de las pantallas. Algunos productores afirmaban que ya no encajaba con los nuevos formatos. Otros susurraban que Luis sabía demasiado sobre ciertos acuerdos y prácticas turbias dentro de la televisión. Hubo incluso quienes aseguraban que se negó a ceder los derechos de sus personajes más icónicos y que eso le costó caro. No jugó el juego. Y al que no juega, lo sacan. Pero lo más inquietante es esto: nadie se atrevió a hablar abiertamente del tema. Todos esquivaban preguntas. Todos bajaban la mirada cuando se mencionaba su nombre. Como si algo, o alguien, hubiera ordenado que el legado de Luis de Alba quedara sepultado bajo el polvo del olvido. Y mientras eso ocurría en las cúpulas del poder mediático, Luis enfrentaba en silencio la caída más dolorosa, la del alma. La soledad, la falta de reconocimiento, el olvido del público al que tanto entregó. Pero él, fiel a su estilo, nunca se quebró del todo. Mantuvo la dignidad, el humor, y sobre todo, el silencio. Un silencio que grita más que 1000 entrevistas. Hoy, muchos se preguntan si su retiro fue realmente voluntario. O si fue el resultado de una red de presiones, traiciones y silencios impuestos. Porque cuando una estrella se apaga sin aviso, no siempre es porque dejó de brillar, sino porque alguien decidió cubrirla con sombra. El hombre que hizo reír a generaciones enteras, que convirtió la crítica social en parodia y el dolor en comedia, terminó enfrentando sus últimos años en la más cruel de las ironías. El silencio absoluto de un país que lo aplaudió de pie y luego lo dejó solo. Luis de Alba, el maestro del humor popular, comenzó a desvanecerse del ojo público justo cuando más necesitaba ser recordado.
Aquel comediante que llenaba teatros, que rompía el rating con cada aparición, que era el alma de cada sketch, fue lentamente cayendo en el olvido mediático. Y no por falta de talento, ni de ganas, sino por el peso combinado de una salud quebrantada, una industria que gira la cara cuando ya no puedes rendir, y un país con memoria corta y corazón distraído. En los últimos años, Luis enfrentó complicaciones médicas graves y desgastantes. Se supo que fue operado de emergencia tras un accidente que afectó gravemente su cadera y columna. Las cirugías no fueron sencillas, y el proceso de recuperación fue largo, solitario y doloroso. Perdió movilidad. Pasó semanas, si no meses, en cama, dependiendo de otros para lo más básico. Y aún así, cada vez que aparecía en público, lo hacía con una sonrisa valiente, con un humor que desafiaba la tragedia. Pero detrás de ese gesto, sus ojos narraban otra historia. La historia del abandono. De los amigos que ya no llamaban. De los colegas que se esfumaron. De los productores que preferían rostros frescos a leyendas vivas. Y lo más cruel, la historia de un público que dejó de preguntar por él. Circularon versiones dolorosas, que Luis había tenido que vender artículos personales, incluso recuerdos de su carrera, para poder costear tratamientos y medicamentos. Otros decían que vivía con el apoyo silencioso de su familia o con la ayuda de un par de admiradores fieles que jamás lo abandonaron. Pero lo más llamativo no era la falta de recursos, sino la falta de reconocimiento. Mientras otros artistas eran celebrados en galas televisivas, con homenajes, placas, premios y lágrimas televisadas, Luis de Alba quedaba fuera de todo. Ningún gran programa le hizo justicia. Ninguna televisora quiso entregarle un micrófono para despedirse como merecía. A veces pienso que ya se olvidaron de que yo existí, confesó en una entrevista, con una voz apenas audible y los ojos cargados de nostalgia. Y no lo dijo con rencor. Lo dijo con la calma de quien ya entendió que en esta vida, a veces se gana, a veces se pierde y a veces se olvida sin explicación. Curiosamente, algunos de sus personajes revivieron brevemente en redes sociales. Clips viejos, frases icónicas, memes. Pero todo sin contexto, sin historia, sin tributo verdadero. Como si fuera solo el señor de los lentes oscuros que hablaba raro, y no el creador del Pirurris, de Juan Camaney, del México absurdo y elegante que nos retrató en clave de risa. Eso dolió. Y aún así, Luis nunca renegó de su camino. Cada vez que pudo, agradeció. A su público. A la vida. A los escenarios que pisó. A las carcajadas que provocó. Porque sabía que, aunque lo hubieran olvidado en la superficie, su legado seguía latiendo en la memoria profunda de un pueblo que alguna vez lo amó. Hoy, sus últimos años transcurren entre cuidados médicos, reflexiones y ese tipo de silencio que solo conocen los que lo dieron todo. Vive lejos del escándalo, del ruido, de los focos. Pero su figura sigue ahí. En la sombra, sí. Pero más vigente que muchos que hoy se creen eternos. Porque Luis de Alba no fue solo un comediante. Fue el espejo roto de un país que se ríe para no llorar. Fue el cronista del barrio, el sarcasmo del privilegio, el arte de disfrazar verdades con risas. Y si hoy el mundo parece haberlo olvidado, es solo porque aún no entiende cuánto le debe. Porque a veces, los héroes no mueren en el escenario. Mueren cuando el mundo decide olvidar lo que fueron. Pero Luis, aún resiste. Hay artistas que nacen para ser recordados, aunque el tiempo, la fama o las circunstancias intenten borrarlos. Luis de Alba es uno de ellos. Un comediante, sí. Pero también un cronista del alma mexicana. Un hombre que usó el humor como espejo, espada y escudo, y que hoy, más allá de los reflectores, vive eternamente en la memoria colectiva de un pueblo que aprendió a reír con él. Porque aunque su cuerpo se ha debilitado, su legado sigue de pie. Sus personajes son parte del ADN cultural de México y de muchas familias latinoamericanas. ¿Quién no recuerda al Pirurris, con su acento pedante y su crítica feroz al clasismo? ¿Quién no soltó una carcajada con Juan Camaney, el don Juan de barrio que convertía lo cotidiano en leyenda? ¿Quién no repite frases que él inventó, sin saber siquiera que nacieron de su ingenio? Luis de Alba no solo hizo reír,
educó a través de la risa. Enseñó que se puede criticar sin odiar, que se puede señalar sin herir, y que la risa puede ser también un acto de resistencia. A pesar del abandono mediático, de la falta de homenajes institucionales y de los años de silencio, Luis de Alba vive en cada artista que hoy intenta provocar una carcajada sin perder el alma. Su legado se cuela por las rendijas del tiempo, en los nuevos comediantes que lo imitan, en las repeticiones de sus shows que aún se ven en YouTube. En los padres que les enseñan a sus hijos quién fue ese hombre que hacía reír sin ofender. Y aunque no siempre recibió lo que merecía en vida, reconocimientos, premios, justicia, su obra es inmortal, precisamente porque fue honesta, valiente y profundamente humana, que es la inmortalidad. ¿Sino el eco del alma en los que vienen? Luis no necesita estatuas para ser eterno. Ya lo es. Porque la risa que provocó sigue viva. Porque su crítica disfrazada de chiste aún duele. Porque su ternura debajo del personaje sigue emocionando. Y porque los grandes artistas no mueren, se transforman en memoria, en símbolo, en enseñanza. Tal vez aún estemos a tiempo de agradecerle, de rendirle tributo, de enseñarle a las nuevas generaciones quién fue Luis de Alba y por qué su arte fue mucho más que entretenimiento. Porque un país que no honra a sus artistas es un país que no sabe de dónde viene. Y si olvidamos a Luis, nos olvidamos también de esa parte de nosotros que aprendió a reírse de sus heridas para poder sanarlas. Y así, con una sonrisa tímida y un alma indestructible, Luis de Alba sigue siendo una leyenda. Un hombre que, a través del humor, nos enseñó a ver la vida desde otro ángulo. Porque, en su caso, la comedia fue mucho más que entretenimiento, fue un acto de valentía, de amor, de resistencia. Si te ha tocado el corazón esta historia, si también sientes que el legado de Luis merece ser recordado, quiero que dejes tu comentario aquí abajo. Cuéntame cuál fue tu personaje favorito, cuál fue la risa que jamás olvidarás. ¿Te ha dejado algo esta historia? Tu opinión, tu emoción, tus recuerdos, todo eso forma parte de este homenaje. Y no olvides darle un like si sentiste la fuerza de su legado en cada palabra. Si te has emocionado con esta historia, si quieres descubrir más relatos de esos artistas que hicieron historia en el corazón de todos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo de nuestras historias. Juntos, mantendremos vivos los recuerdos de aquellos que nos hicieron reír, pensar y sentir. Gracias por estar aquí. Porque tú también formas parte de este legado. Y mientras haya quien recuerde, Luis de Alba nunca desaparecerá. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, no importa cuántos años pasen, el humor siempre será la mejor forma de conectar con el alma.